Como vamos a ver la historia de Rashi, de hecho que este viernes es la Ilulá de él. Vamos a ver cómo empezó, cómo fue que nació Rashi, etc. Ok, había una persona que se llamaba Rabbi Ishak. Era un Talmid Jajam, estudiaba mucha Torah, pero no tenía hijos. Él era diamantero, ¿sí? Aunque sea que era diamantero, nunca vio verajá en su trabajo. Este Jajam Rabbi Ishak tenía una barba muy larga, ¿sí? Él normalmente se la doblaba para que no se vea tanto. Y pensó Rabbi Ishak, ¿por qué yo tengo que doblarme la barba? La voy a dejar para verme diferente a todos. Y así fue, él se dejaba la barba. Y con esta barba que hacía algo impresionante. Él agarraba, empezaba a barrer los Beta Knesset. Agarraba, limpiaba la Arona Kodesh con su barba. Y hacía todos esfuerzos para limpiar el Beta Knesset con su propia barba, que era algo muy diferente que nadie lo hacía. Cuando él era ya viejito, se le apareció a él Eliyahu Naví y le dijo: tú vas a salir un hombre que va a alumbrar todo Israel. Y lo vas a tener que llamar Shlomo, porque va a ser como rey de la Torah. Y así le aseguró Eliyahu Naví y que él va a ser el Sandak. Así fue, pero ahí todavía no acabó, ahí recién empieza. Tenía que pasar un reto más para que puedan hacer Rashi de este Rabbi Ishak. Así fue que una vez fue para su Parnasá, estaba caminando y de repente vio una piedra de color azul que estaba muy valorada, que no había, que este diamante como lo había encontrado no había otra. Y al parecer se empezó a difundir de que él tenía esta piedra, que era muy cara, etcétera. ¿Y quién se enteró? Se enteró el Bishuf. El Bishuf era alguien del poder de la presidencia muy importante, y él quiso adquirir esta piedra para su pesel, es decir, para su estatua. Tenía ojos. Quería, para uno de los ojos le venía perfecto esta piedra. Sin embargo, Rabbi Ishak obviamente se negó. ¿Cómo voy a vender algo que van a hacer a Badará? Pero sin embargo, esta autoridad le insistió mucho, le duplicó el dinero, dijo que le iba a pagar muchísimo dinero, mucho más de lo que valía. Pero sin embargo, Rabbi Ishak no de ninguna manera permitió que este diamante se vaya a un lugar incorrecto. Obviamente esta autoridad, este presidente, como decirle, no aceptó y entonces empezó a mandar enviados que si no quiere a la buena lo voy a tener que mandar a las malas. Así es. Así fue que lo mandó a llamar. Primero le dijo a las buenas, empezó a mandar sirvientes de este presidente, y le dijo que vamos, le dijeron a Rabbi Ishak, vamos con tu diamante a las buenas, vamos a pasar el río con tu diamante. Y así fue que se llevaron a este Rabbi Ishak con su gran diamante, lo tenía bien cuidado. Y Rabbi Ishak no sabía qué estrategia hacer para que no llegue este diamante a manos incorrectas, que van a ser abadas. No sabía qué hacer, y de repente el barco estaba temblando. Empezó a temblar. Entonces se dio cuenta que le tramaron una trampa para sacarle esta piedra. Y él empezó a decir: mira, les voy a explicar. Él empezó a hacer una estrategia para no... Miren, les voy a mostrar qué piedra tan cara es, si quiero. Así fue, empezó a sacar esta piedra. Le dije: miren qué piedra impresionante, me tienen que pagar muy bien. Así, y temblando, o sea, agarró la piedra temblando de tan cara que estaba, y se le cayó al río. Dijo: uy, se puso a llorar como todo mi futuro estaba en esta piedra y se me cayó. Le estaba haciendo un fake, una falsedad. ¿Cómo voy a hacer? Se puso a llorar. Pero sin embargo, los que estaban ahí lo consolaron. Y obviamente cuando llegó con este presidente se le mantuvo mucho, se puso a llorar. Él tenía todo su futuro de su vida. Sin embargo, lo calmó el presidente. No solamente que lo calmó, le dio muchos regalos y lo mandó a su casa de regreso. Ahora, de regreso, hay dos versiones. ¿Qué es lo que pasó? Es que lo vi escuché Shurim y también vi escritos. Hay quien dice que se le apareció Eliyahu Naví. Cuando llegó a su casa empezó a agradecer a Borolam que se pudo salvar que no caiga esta piedra en manos incorrectas. En esa noche soñó con su papá
y dijo, por ese mérito que no diste esta piedra, a la boda Zara vas a tener un hijo que va a alumbrar a todo Israel. Y así fue que su mamá se embarazó. Esa es primera versión. Segunda versión, salió un Bat Kol en el Beta Midrash de Torish, donde él vivía, y decía ese Bat Kol, esa voz decía, Ine leja ben Shiair en Ekol Israel, vas a tener un hijo que va a alumbrar toda la otra. Capaz que las dos versiones son correctas, no contradicen una a la otra, pero la escuché de diferentes lugares. Esa es la primera parte. Ahorita vamos a ver qué pasó cuando su esposa ya estaba embarazada. Dicen que la mamá de Rashi estaba embarazada y sabemos que en esa época había había mucho antisemitismo y también había en esa época era en Zarfat, en Francia, y al parecer uno de esos caminos ella estaba caminando por un camino muy chiquito y al parecer pasaron caballos con mucha velocidad y ella no tenía espacio para ponerse en los costados. Ella se pegó en una pared para poder salvarse de estos caballos y al parecer esta pared, como ella se apretó, se formó la marca de esa mujer en esta pared. Y eso fue muy largo que le pasó para que se salve esta mujer y no le llegue a pasar nada. Y hasta hoy en día esa pared está en la forma de la mamá de Rashi. Cuando ella se apretó, se puede ver, hasta se puede ver en Google Maps, lo vi hace varios años. Todavía existe esa pared, como es uno de los milagros que pasó con la mamá de Rashi. ¿Dónde está el Jameso? En Francia. En Francia. En Torish, sí, no sé. Pues sí lo había visto hace varios años, esa forma de la pared que aparece en Maps Google. No sé si quién, les averiguo, pero bueno, no importa. Ahorita vamos a ver el Sandak de Rashi, quién fue. En esa noche que fue Rashi, se le apareció el León Avi Rabishak y le dijo que vas a llamar a tu hijo Shlomo porque va a ser inteligente como Shlomo Amelech y va a alumbrar a todo Israel. Y no hagas miras a tu hijo hasta que yo llegue. Así fue que llegó el octavo día, llegaron todas las gentes del lugar. Y al parecer pidió Rabishak, que era el papá de Rashi, esperen, van a venir invitados importantes, no quería decir que era el León Avi. Y esperen, pero al parecer no estaba llegando y entonces la gente se empezaba a ir, se empezaban a abandonar y el papá de Rabishak no sabía qué hacer, como ya quedé con el León Avi que iba a venir, no está llegando. ¿Qué se hace normalmente en estos momentos? Se fue a alejar, empezó a llegar Borolam, que llegue el León Avi. Así fue cuando regresó, abrió su puerta y ¿quién llegó? Llegó el León Avi. Así fue, ya casi no había invitados, pero llegó una persona, no llegó el León, llegó, mejor dicho, una persona muy pobre con sus ropas todas rotas y Rabishak se dio cuenta que era el León Avi y le dijo, tú vas a hacer el sandak. Y así fue que hizo el sandak y lo llamó Shlomo y se hizo una ciudad y este pobre dijo Divrei Torah sobre la Parashat Terumah. Entonces sale que Rashi cuando nació, no se sabe cuándo nació Rashi, pero al parecer, según esto, al parecer nació en la Parashat Terumah. Y también empezó a hablar sobre la Haftarah. ¿Cuál es la Haftarah de Parashat Terumah? Hashem Natan Chochmah li Shlomo. Hashem le dio inteligencia de Shlomo, que al parecer tenía relación. Y así fue que concluyó diciendo un capítulo Shira Ma'alat li Shlomo. Y cuando se acabó, bendijo y desapareció el público. Todo esto es primera parte. Ahorita vamos a ver qué fechas vivió, etc. Rashi nació en el año 1040 y vivió hasta el año 1105, ¿sí? De nuestro calendario. Él a los 15 años ya se casó. Y él a los 20 años se fue a un lugar, es decir, nosotros vemos mucho en la Gemara que la gente se iba solo a estudiar, dejaban a la esposa. Entonces Rashi también hizo lo mismo. Dijo, tú vives en la casa de tus papás, yo me quiero abandonar e ir a un lugar de yeshivot para poder estudiar Torah. Y así fue que se fue a Magenza, Barmeiza, que está en Germania, y ahí fue que estuvo estudiando Torah en momentos de muy forma apretada. Y Rashi, todo lo que él estudiaba lo escribía en un contrast para que se recuerde. Y él se lo guardó para él mismo, no lo difundió. Y así fue que le fue mejorando esto que yo he escrito, borraba, escribía, hasta que llegó a la edad de 25 años. Y al final de todo, en cuenta de todo, él escribió 3 Kuntresim. El Kuntras que nosotros conocemos, que es el comentario de la Gemara, es el tercer Kuntras que él había escrito. Hay veces aparece el primer Kuntras, pero normalmente
todo lo que él escribió es el tercer versión que él escribió. Y él escribió sobre sí mismo en un libro que se llama Pardes Rashi, en la hoja 34-49. Bedvarim ayer agiti lifne milimadav ki haser lechem, me faltaba pan, lo di de bush borrujaim al tzabari, besamti lifne. O sea, él estaba diciendo ahí como él tenía mucho peso, no tenía comida y sin embargo él seguía estudiando. Y los libros que él escribió, varios libros, uno se llama Teshuvot Rashi, otro Sidur Rashi, Sur Beter y Sefer Pardes. Hay una sefriá en Israel que se llama Sefriá Leumit. Ahí hay mucho material histórico que son con respecto a Rashi, la historia de Rashi, cómo él vivía. Hay escritos de Rashi, hay mapas que él dibujó. Y ahí hay muchas cosas ahí, hay hasta dicen que hay hay muchos cantos que él escribió. Esto se puede ver todo en la Sefriá Leumit de Israel, no sé dónde se hace exactamente, pero bueno. Así fue que Rashi, cuando él ya tenía 25 años, el de 20 a 25 se fue, él agarró y abrió una yeshiva donde él vivía. ¿Sí? Al principio venían muchos jajamim a escucharlo, después todos Ashkenaz y Sarfat, es decir, Francia, empezaron a venir a estudiar con él hasta que se hizo muy famoso en Torah y se hizo Rosh Yeshiva y Posek Teshuvot, es decir, él decía Alajot y también se hizo Dayan. Él le llegaban muchas preguntas y él iba respondiendo. Este Rashi, no crean que era solamente un jajam, él era experto para hacer vino. Él tenía un viñedo, tenía muchos poalim yehudim. Sabemos que para tener un viñedo una persona tiene que tener yehudim, pues si son goyim se hace todo en ese. Él decía que hacerles y así fue que él tenía mucho dinero, pudo mantener a muchos yehudim y él con lo mínimo él ya era suficiente. Esto es con respecto a la vida de Rashi. Ahorita vamos a ver su familia de Rashi. Rashi tenía 3 hijas. Que obviamente siempre que Rashi estudiaba, sus hijas escuchaban. Él no tuvo hijos, tuvo puras hijas. La primera se llamaba Miriam, se casó con Rabbi Yehuda bar Natán, que es Ribán, es apodado por Ribán. La segunda se llamaba Yochebed, que se casó con Rabbi Meir ben Shemuel ben Rotemur, que es el famoso Rashbam. Siempre normalmente Rashi le leía y ella escribía. Así era como él. La tercera que se llamaba Rachel y se casó con Rabbi Efraim. Ahorita vamos a ver. Una de sus hijas, es una famosa historia, que una de sus hijas no se podía casar, no sé cuál es, pero bueno, no importa. No se podía casar hasta que vino Rashi una vez y dijo, ahorita que el que entre primero a la casa, con él te vas a casar. Y así fue. ¿Quién entró? Entró Rabbi Efraim, si no me equivoco. Es que escuché varias versiones también, pero no importa. Entró un alumno de la yeshiva. Y entonces Rashi lo empezó a analizar, a ver qué tal viene es este. Ya dijimos, el primero que venga, ya te casas con él. Entonces lo empezó a checar, se dio cuenta que no sabía nada. Y dijo Rashi, pues tengo que cumplir la promesa. Entonces así fue que Rashi se empezó a estudiar con él, empezó a enseñar A, B, C, etcétera, etcétera. Hasta que una vez Rashi estaba estudiando y tenía una pregunta muy fuerte y no estaba llegando a una respuesta. Analizaba, no llegaba a la respuesta. Entonces no sabía qué hacer. Él al otro día llegó a su escritorio para seguir con el tema que estaba y de repente vio la respuesta escrita. Dijo, uy, es impresionante esta respuesta. ¿Quién es el que escribió? Empezó a preguntar, ¿quién escribió esta respuesta impresionante? Nadie sabía nada. Y después, ¿quién se enteró quién era? Era esta persona que le estaba enseñando para que se case con su hija. Y Rashi se impresionó mucho. Tú que sabes tanto, ¿por qué no dijiste que eras tú? Que eres también jajam. Este muchacho dijo, no quise usar el Kitrash el Torah. Es decir, no quise aprovecharme de la Torah para ganar un puesto más. Por eso quise ser más humilde. Y así fue obviamente que se casó. Y obviamente. La Gala Mesaperet, como sabemos que es esta historia también muy conocida. Uno de los nietos de Rashi se llama Rabbenutam. Y él una vez lo cargó en sus hombros. Y cuando estaba Rashi con el tefilín puesto y el talit puesto, nosotros sabemos que antes el talit y tefilín, parte de la vestimenta, lo usaban todo el día, solamente se lo acababan a la noche. Rashi estaba con su tefilín y de repente vino su nieto, lo agarró y le tiró el tefilín en la mano. ¿Y qué dijo Rashi en ese momento? Este va a discutir conmigo con respecto al tefilín. Y así sabemos que hoy en día hay tefilín de Rashi. La pregunta, Rashi es Kadeshli, vaya que viaja, Shema, vaya.
Pero Rabbeinu dice Kadeshdi, Shema, Beaya, Bayaki Viaja y Kadeshdi, Abayot Baemsam. O sea, los dos Baya están en el medio. Y sabemos que es una famosa discusión. ¿Y cuál es la halajá? No, muchos dicen Rashi. No, la halajá no es Rashi. La costumbre quedó como Rashi. Así dice Shulchan Aruch. La costumbre quedó como Rashi, pero no es como Rashi la halajá. La costumbre ya quedó como él y todos hacemos como Rashi. Porque hay una costumbre, como dijimos, ahí dice Shulchan Aruch, el que es Hasid y Mefulsam de Hasidut, que también usa el Birta. Pero la costumbre ya quedó como Rashi, ¿sí? Esto es una historia muy conocida. Ahí vamos a ver las explicaciones que él escribió. Nosotros sabemos que él escribió sobre todo el Tanaj, el Talmud Babli y también parte del Tanaj. Y él se basó, todos los Midrashim que él tenía, él estuvo haciendo así una combinación. Y él escribe en la introducción, Anilo Bati el al Pishuto, no vine a escribir sino solamente el Peshat del Mikra, Ulagada Mityashem Bedibre a Mikra, ¿sí? Y como sabemos, el Pirus de Rashi es algo que se recibió en todo Israel. Hasta los niños más chiquitos lo estudian y la gente más grandes estudian. Es algo muy básico, el Rashi que nosotros conocemos, ya sea del Humash y ya sea de la Gemara. La Gemara sin Rashi no. Ahora les pregunto, ¿cómo puede ser que Rashi pudo estudiar tanto? Estudió toda la Gemara, todo Humash, ya le había dicho, ¿cómo puede ser que pudo abarcar tanto? Porque no había Rashi, él estudió sin Rashi, pudo abarcar más. Sí, aquí voy a saltar un poquito. Ok. Y ya sabemos que sobre Rashi ya sabían también varias explicaciones, que es Rabbi Leo Mizrahi, Urarie, Marhal, Sifteja Hamim. Ya sobre esa explicación ya hay más explicaciones y es algo impresionante el trabajo que hizo Rashi, que hoy en día no existe moverse de Humash sin Rashi o la Gemara sin Rashi. Es algo básico. Ahorita vamos a ver Rashi, cómo era su carácter. Él era muy humilde, como sabemos, él fue por el camino del Sujajam, que fue Rabbi Yaakov ben Yakar, pero junto con esto él era muy firme, ¿sí? Él puso la verdad sobre, aunque sea cosas que la gente no aceptaba, él siempre con la verdad. Nunca se avergonzó de reconocer sus errores, perdón. Y también se impedía de decir algo que nunca escuchó. Muchas veces vemos que Rashi dice, no sé qué nos vino a enseñar. Lo yati Pusho, no sé su explicación. Lo yati Mahi, no sé. Lo yati Shemot Shibtehen, no sé los nombres de los Shebatim. Lama Yadati Ejanu, no sé. Lo yadati Ejanu, no sé dónde es. Así hay muchos lenguajes que aquí escribí, que cada uno tiene su fuente, obviamente. Él siempre tuvo esa humildad de saber decir, no sé. Así fue que Rashi educó a sus alumnos siempre de llegar a la verdad hasta sin límite, a todo precio llegar siempre a la verdad, sin llegar a discutir con sus jajamim, obviamente. Sí, y nosotros vemos también, hay veces Rashi también escribió de una manera muy fuerte. Voy a traer dos ejemplos. Uno de los ejemplos es que en la Gemara está escrito, en la Magra Julim está escrito con respecto a un Pesach que escribió de Sefer Alajot, ¿sí? Un segundito. Está escrito Kol Eja de Bay Bediká, todo lugar que se necesita Bediká al animal, por ejemplo, necesita Bediká. Que con Nefilá, Shegurá, Derusá, o sea, son cosas que el animal se necesita revisar para saber si va a vivir un año o no. Entonces, si no vive más de un año, no es kasher. Entonces hay que revisarlo, si no se cayó, si no está roto por adentro, etcétera. Pero bien, esto está escrito en la Gemara, ¿sí? En la Gemara Julim. Esto se hace kasher siempre y cuando que lo están haciendo beca. Pero sin embargo vino Rashi y dice, Lini, a mí me parece, denlo dayan el mishenab root mutal esmojalab. Es decir, hoy en día nosotros nos basamos con la mayoría que no salen mal. Entonces no hace falta revisarlo. O sea, fue contra el Baal Hot que de una manera muy brusca, ¿sí? Ok. El segundo ejemplo es con respecto a Ibum. Sabemos que hay Ibum y Jalitza. Una persona normalmente lo mejor es que haga Ibum, pero si no quiere que haga Jalitza, ¿sí saben qué es todo eso? Me imagino, ¿sí? No voy a... O sea, una persona que Barbinan, una mujer que se murió su esposo y no tuvo hijos, se tiene que casar con su hermano, que eso es lo que se llama Ibum. Ahora, si este hermano no se quiere casar, entonces se hace jalitza, es decir, se da la bota, que escupa la bota, etcétera, que esto se puede ver en Texas, que pasa cada tanto, se puede ver en YouTube, como es este. Ahora nuevamente, ¿qué va a pasar en un caso
que cayó un hombre de Mukeshehim que tenía lepra y ella no quería. ¿Cómo hacemos? ¿La obligamos o no la obligamos? Entonces ahí la Gemara trae Maaseh et Ayavam, que Maaseh virtual y que Shem Ayavam viajó de Patum. Así como él sí quiere, puede hacer Jalitza, puede exentarse del Ibum. Así también lo mismo, la mujer puede exentarse o no puede exentarse. O sea, nosotros siempre hablamos del hombre. El hombre si quiere, sí, si quiere no. Ahora la mujer no quiere, le cayó un Mukeshehim, le cayó uno que tiene lepra. ¿Puede o no puede? Entonces ahí la Gemara aparentemente en Josmimota, según la opinión de Rosh Hashanah, la Gemara en Josmimota. Entonces así viene Rashi y dice, escribió con Harifut, que lo matzati lo javer, porque canía Rauzal, Kabe Tabanon, discutamos con o que trae, que discute aparentemente Rashi, que con el Ramajal, que él dice que no la obligamos. Y Rashi discute con mucho Tekifut que sí, bueno, no importa, ahí pueden verlo en la Gemara Yevamot 39. Vemos dos casos que él fue muy en contra de los Jajamim que decían una alajá, él venía y decía otra. Y aquí trae en la Gemara de Rubín, mi pene más a Betilel lo cual alajá. ¿Por qué el mérito tuvieron Betilel que la alajá siempre es como ellos? Porque ellos siempre decían la alajá, Nohim, eran tranquilos, siempre traían primero la alajá de Bet Shammai y después traían la alajá de él. Por eso siempre quedó la alajá como él. Y también esta idea la vimos también con Rashi, que él siempre fue muy humilde y siempre fue con la verdad, por eso la alajá en muchos casos quedó como él. Ahorita vamos a ver con respecto a Rashi. Nosotros sabemos que hay muchos jamim que, como dijimos, se acostumbraban a ir de la casa. Rashi también, como dijimos, fue por este camino. Y hay varios masiot con respecto a Rashi. Una de esas es que fue a donde, ¿por qué él primero hizo Galut? Hay dos motivos. Porque él quiso hacer capará por lo que el papá hizo, que tiró la piedra. ¿Por qué capará lo que el papá tiró la piedra? ¿Qué capará tiene que hacer? Al revés, hizo muy bien de tirar la piedra. No, porque capaz con esa piedra podía mantener a una familia con más riqueza. Por eso Rashi decidió que se va a ir al Galut para poder expiar este pecado que el papá hizo. Segundo motivo que Rashi se fue al Galut es porque Rashi quería ver que su Pirush nadie lo escribió, sus explicaciones nadie escribió algo parecido. Por eso él decidió que se va a ir al Galut. Y dicen ahí, hay dos versiones, ahí dice que Rashi se murió, después nació Rambam, por aquí traen una versión, que Rashi se encontró con Rambam, estuvo muchos días con él, porque Rashi y Rambam eran dos pilares fortísimos, y así fue que se compartieron información, etcétera, etcétera. Ok, ahorita vamos a ver tres Sipurim y con esto ya vamos a acabar. Sí, lo voy a ver un poquito rápido porque ya me empecé el tiempo. No. Ok, entonces vamos a ver la nebuá de Rashi cómo se cumplió. Dicen que en esa época había un Dujas, un presidente que quería saber si se iba a tener suerte. Dice que iba a viajar a Israel y va para conquistar y ganar a Israel. Quería saber si se iba a ganar la guerra o no. Y escuchó de Rashi, que era Rashi alguien impresionante. Así fue que este rey o este Dujas, exactamente se llamaba, se fue a Bar Miza, que era donde vivía Rashi, y quiso entrar con él. Pero cuando él entró, no vio a Rashi. Vio todos libros abiertos. Hay dos versiones también sobre esto, que escuché dos versiones. Vio varios libros abiertos y no vio a Rashi. Y se impresionó mucho cómo no está Rashi. Empezaba a hablar y escuchaba a Rashi que estaba hablando. ¿Qué es lo que hizo Rashi? Rashi se hizo invisible. ¿Existe hacerse invisible? No. Sí existe invisible. Ramos Pérez dijo en una de unas clases que hay una forma de cómo hacerse invisible. Obviamente no hay que hacerlo, pero él, no sé si él sabe o no sabe, pero sí existe. Entonces Rashi se hizo invisible porque tenía miedo que lo mate o que le haga algo. Otra versión, él fue a la yeshiva, escuchaba a todos que estaban estudiando y no veía a nadie. Y se asustó mucho, ¿cómo? ¿De dónde salen las voces? Al parecer Rashi hizo no brujería, sino esta cosa de hacerse invisible para que no llegue a dañar. Pero así fue cuando vio Dujas, este presidente, se impresionó mucho y le dijo, Rashi, ¿dónde estás? Le dijo, estoy a tu derecha, pero no te veo. Entonces, etcétera. Tengo miedo que me dañes, así le dijo Rashi, no quiero que me veas. Le dijo, te aseguro que no te voy a hacer nada. Y así fue que se sentó con Rashi y empezó a platicar,
quiero saber, le dijo este rey, qué va a pasar cuando llegue a Israel, si voy a ganar o no. Y así le dijo Rashi, le dijo, no le quiso responder, tenía miedo que le haga algo. Pero después que le insistió mucho este rey, le dijo, vas a tener mucha suerte, vas a ganar todo Israel, pero solamente por 3 días. Al 4.º día vas a tener que regresar, y vas a regresar solo con tus 3 Hayalim, con tus 3 personas que tienes, soldados, y con 3 caballos vas a regresar. Este rey se enojó mucho. ¿Cómo estás diciendo que voy a ganar? Después voy a regresar. Se enojó mucho, pero obviamente como le aseguró que no le va a hacer nada a Rashi, no le aseguró. Así fue que esta nebuá se cumplió. Este rey fue a Israel y ganó la guerra por 3 días, pero después, cuando empezó a regresar, vio que tenía, no como dijo Rashi, vio que tenía 4 soldados. Y dijo, ahorita sí me voy a vengar de Rashi. Está que la nebuá de Rashi, la profecía de Rashi no se cumplió. Así fue que estaba llegando y en el camino vio que se murió uno de sus soldados. Entonces quiso pedir perdón a Rashi, que se quiso vengar. Y así fue cuando llegó. Rashi al parecer ya estaba muerto, ¿sí? Él se lamentó mucho. Que se quiso vengar, pero bueno, eso es una de las historias como la profecía de Rashi se cumplió. Otro más de él, la famosa leyenda que escribió Shlomo 5 veces, ¿se la saben o no? Bueno, uno de los casos que Rashi estaba yendo de ciudad en ciudad, pasó por una casa para comer y de repente, al parecer, desapareció algo muy caro en la mesa. ¿Sí? Rashi ya se había ido y en esta casa desapareció algo muy caro. Y preguntó al dueño de la casa, ¿quién estuvo aquí? ¿Quién robó? Y dije, pues vemos a un judío con barba, no sabían que era Rashi, vimos que él estaba aquí y al parecer él agarró, empezaron por la ciudad y encontraron a este Rashi, ¿sí? Y lo trajeron, óyeme, tú robaste aquí. Dice, yo no robé nada. Había una piedra aquí o algo caro. No, yo no robé nada. Entonces así fue que le sacaron su chamarra. Ok, tú con tu chamarra vas a tener que recuperar. Entonces Rashi no tuvo de otra. Le tuvo que dar la chamarra, la única chamarra que tenía. Entonces se la tuvo que dar. Y así fue que Rashi, cuando salió, escribió en la pared Shlomo 5 veces. Shlomo, 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 Shlomo. 5 veces. Y así fue y se fue. El Balabait pues siguió haciendo sus trabajos y de repente vio atrás de la pared que decía Shlomo 3 veces y no estaba entendiendo. Entonces después se acordó de capaz que fue este pobre que le hizo sentir mal y capaz que hay una señal aquí, hay algo más. Así fue que fueron a buscar a este pobre y le preguntaron, óyeme, ya estaba por 3.ª vez Rashi en la casa, ¿qué es esto lo que escribiste? Entonces Rashi no le agregó mucho, le puso los puntitos nada más sobre cada letra. Que decía Shelama, Shelomo, Salma, Shelema, Shelema. ¿Qué quiere decir eso? Shelama, porque es Shlomo, yo. Salma, la prenda. Shelema, completa. Shilma, pagó. ¿Por qué estoy pagando por una prenda completa? Eso no me corresponde a mí. Entonces se dio cuenta que Rashi era alguien inteligente, obviamente le pidieron perdón. Hay quien dice que esa persona fue viuda Levi. No se sabe, hay 2 versiones, pero no importa. Ahorita, último más, él quiso saber quién va a ser su vecino en el Olam Haba. Sobre esto también hay 2 versiones. Dicen que él empezó a hacer Tanit Halom, etc., como sabemos, y él en la noche soñó que va a ser este Katzab, este carnicero de esta ciudad. Y Rashi al despertarse se impresionó mucho, como con un carnicero va, yo estoy estudiando todo el día, escribí libros y este carnicero va a ser. Pero así fue que no se decidió, voy a ir a esta ciudad donde está este carnicero. Y ahí llegó a la carnicería, y en esta carnicería, ¿quién estaba? Estaba ahí el carnicero cortando la carne con fila de mujeres. Y Rashi lo saludó, y lo saludó, sí, ¿qué quieres? Entonces, ¿qué quieres? Le preguntó Rashi, ¿qué es lo que tú haces? Digo, ¿cómo? ¿Yo qué hago? Soy carnicero, me mantengo un poquito y pongo un poco de la salada acá. Eso es todo lo que hago. Rashi no se convenció. No, ¿acaso una vez hiciste algo fuerte? Pues, una misma fuerte. Y le dijo este carnicero, sí, una vez vinieron una urjata Aridim, vinieron varios goim
y empezaron al parecer a vender una muchacha judía. Y estaba llorando esta muchacha, le preguntó a esta muchacha, ¿por qué estás llorando? Y dijeron, ¿cómo? Estos goyim me secuestraron, tenía 12 años, me secuestraron y me están pegando y yo tengo miedo que me van a sacar del pueblo de Israel. Entonces dijo este carnicero, cuando yo escuché las palabras de ella, me fui a este lugar y obviamente la compré a esta mujer, le di de comer, le di de tomar, hasta que creció. Y así fue que la traje a la jupá y la más. Entonces le preguntó Rashi, ¿tú qué crees que vas a tener? Este es el punto. ¿Tú crees que vas a tener mérito en la va por esta misma que hiciste? ¿Y qué le respondió? Algo impresionante. ¿No es suficiente con la alegría que haya alegría de esta mujer en este mundo? No es suficiente, ya alegré, que no estoy esperando dejar a la va. Que esto es el punto que Rashi ya entendió, por eso esta muchacho, este carnicero está haciendo una misbah lishma sin tener pago de la Rambam. Por eso yo entiendo que esta persona va a tener la Rambam. Esta es primera versión. Segunda versión, le dijeron, va a ser tu vecino. Preguntó Rashi, ¿quién va a ser mi vecino? ¿Quién va a ser mi vecino? La Rambam. Le dijeron, este lugar de esta persona. Así fue que Rashi llegó a este lugar y de repente vio a una persona muy rica, también estudiaba, pero era muy rica. Y también Rashi se impresionó como yo estudio toda la vida y una persona rica va a ser mi vecino. Y así fue que le preguntó, oye, ¿qué es de tu vida? Entonces así fue que le respondió. Una vez, yo trabajo toda la vida, pero una vez entró una mujer a mi casa llorando y me dijo, mira, óyeme, tu futuro yerno que vas a tener era para mi hija y no se vale que te estés robando porque se está yendo tu futuro yerno que se supone que iba a ser mi futuro yerno, se está yendo contigo porque tú tienes dinero y de veras que no se vale. Y dijo este millonario, dijo, ok, déjame pensar qué voy a hacer. Al otro día le dijo a su hija, no te preocupes, te va a tocar algo mejor, ¿sí? Entonces, perdón, a su hijo, ¿sí? No te preocupes, te va a tocar algo mejor. Fue con esta mujer que se supone que iba a ser su nuera y dijo, yo te voy a pagar todo, ve, cásate con se supone que quieres, yo te pago todo lo que yo ya pagué y yo lo voy a usar para ti. Y así fue que él pagó todo y todo lo que ya había pagado, la casa, etcétera, se lo dio a esta otra pareja. Entonces Rashi entendió por qué él va a estar en un futuro. Para ya acabar, ¿cómo fue que él murió? Como sabemos que la última palabra que él escribió fue en la Gemara Makot, la palabra Taor, es la última palabra que escribió, y así fue que Rashi se murió. ¿Y quién siguió escribiendo la Gemara? Su yerno, el Ribán, ¿sí? Como sabemos que él se murió el 29 de Tamuz y se enterró en su ciudad, ¿sí? Y también hoy en día hay un pesel, hay una estatua que lo dibujó Raymond Morty, que hay una estatua de que simboliza a Rashi de tanto que una vez, para ya acabar, su yerno Rashbam, Rashi ya se había muerto y de repente se respetó y vio a Rashi en la vida, ¿cómo que haces aquí? Entonces, antes de saber, capaz que tú eres un malaj, no eres alguien de los Getzanim, capaz que no eres Rashi, demuéstrame que sí, realmente eres Rashi. Y entonces le enseñó el Shema Mefurash. Yo sí soy Rashi, te voy a demostrar que sí soy Rashi, les enseñó el Shema Mefurash. Y le dijo, yo no sabía si hasta ahorita eras digno para que tú sepas el Shema Mefurash, pero como yo sé que ahorita eres digno, así fue que le enseñó el Shema Mefurash, que es algo que nadie lo sabe. Y así fue que Rashi se siguió haciendo preguntas de aquí y de allá, porque imagínate, viene Rashi del otro mundo. Pero Rashi le respondió a una a otra, pero dijo Rashi, ya me tengo que ir, y así fue que se fue. Ahora, ¿qué pasa con respecto al estudio de Rashi? Es muy importante. Hay un libro que se llama Libro Magineh Shlomo. Es uno de los libros que él siempre defendió a Rashi. Sabemos que Rashi y Tosfot discuten mucho. Tosfot siempre atacan a Rashi. Son los nietos de él, siempre lo atacaban muchísimo. Entonces hay un libro que salió hace 300 años que se llama Magineh Shlomo. ¿Qué quiere decir Magineh Shlomo? Proteja Shlomo. Él escribió cómo defender a Tosfot. ¿Sí? Es un libro de hace 300 años, no hace mucho. ¿Sí? Y así fue, escribe el nieto en la introducción de este libro, que él se le apareció en el sueño Rashi y le dijo que por el mérito de que tú me defiendes,
cuando te mueras yo voy a venir por ti a recibirte con todos mis alumnos. Y así fue que él antes de morirse, antes de morirse, él dijo, media hora antes de morirse, dejen lugar a Rashi, que ya está viniendo Rashi por mí. Ahí lo pueden ver en la introducción, Rashi lo estoy saltando, ¿sí? Ahorita aquí hay varios, también último macet así. Había un bajur que siempre él acostumbraba a decir Shenem Mikra Bejatargum. Sabemos que cada viernes o Shabbat se dice Shenem Mikra Bejatargum. Y ahí dicen en el Shulchan Aruch que el que tiene Irat Shamayim que lo estudie con Rashi. Así fue que este muchacho se murió muy jovencito. Pues después que se murió, vino en sueño a su familia y le dijeron por el mérito que ya estudiaba Rashi, Shenem Mikra Bejatargum con Rashi, vino Rashi a recibirlo. Aquí vemos qué importante es estudiar Rashi. Aquí tengo más sobre lo que escribieron con Rashi, gente importantísima, que fue el papá de Israel, o que no hay un Darudayatom como ahorita, que en la época de Rashi en Darudayatom hay muchos dichos que dicen quién era él, por lo que hay que evaluar mucho y estudiar Rashi los que puedan. Baruch Hanel Lam, amén, amén.